Cordial saludo, mi nombre es Jorge Iván Ortiz, hago parte del grupo Base de Datos Básico, mi número de grupo es 36. El objetivo de este video es sustentar la actividad de reconocimiento inicial del curso Base de Datos Básico, la cual vendría siendo nuestra primera actividad del semestre. Muy bien. Nuevamente me presento, mi nombre es Jorge Iván Ortiz, estudio quinto semestre en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, estudio Ingeniería de Sistemas. Mi SEAT como tal es el CECAP Vitalito Huila. Actualmente resido en la sede de Huila y por el momento no tengo un trabajo relacionado con el TIC o algo por el estilo relacionado con las tecnologías. Aunque lo tuve anteriormente, algo relacionado, pero no es mi trabajo actual como tal. Voy a dar procedimiento a la evolución histórica que tuvo las bases de datos como tal. Muy bien, en el año 1884, el ingeniero Hermann Hollerith diseñó una máquina de tarjetas perforadas, que viene siendo como nuestra primer mecanismo o artefacto para poder alojar datos. Esta máquina la hizo de que fuera de manera automática. Entonces, desde tal año, desde los años 800, nos presentan nuestra primera base de datos como tal. Ahora, para el término base de datos ya en general, fue presentado en 1963 en California, en la celebración de un simposio que se presentó explicando qué era una base de datos y cómo se trataba. En eso se explicaba que la base de datos era una estructura de datos, ya sean que pueden estar agrupados o de manera también estructurada, como tal. Muy bien. Para la década de los 70, ya la teoría, las bases de datos ya eran un hecho. Pero entonces la teoría de bases de datos relacionales fue publicada por el científico Edgar Frank Cook. Esta teoría, este científico propuso que las bases de datos relacionales deberían seguir ciertas reglas o ciertos patrones, como los primeros algoritmos que existieron, se puede llamar. Debería seguir algunas reglas para hacer llamadas bases de datos relacionales, convirtiendo dichas bases de datos en el primer método de alojamiento de datos a nivel global. Como tal, esos fueron los llamados bases de datos relacionales. Ya adelantándonos un poco más para la década de los 90, las bases de datos evolucionaron muchísimo más y ahora se orientaron a objetos. Estas bases de datos orientadas a objetos obtuvieron muchísimo más éxito que las bases de datos relacionales debido a su mayor eficiencia y su mayor calidad y también su seguridad como tal para alojamiento de datos. Esta información la obtuve de isti.blogs en su artículo Historia de las bases de datos como tal, lo que viene siendo la historia completa. Voy a proceder con la siguiente diapositiva. En concepto relacionado. Elegí nada más dos. El primero es las tarjetas perforadoras, que vendrían siendo como nuestras primeras, se puede decir, mecanismos o objetos en los cuales podemos alojar nuestros datos. Fueron las primeras en iniciar este gran, se puede decir, mundo de las bases de datos como tal. Era una pieza pequeña que nos ayudaba que nos ayudaba a alojar datos como tal. Luego, posteriores a ellas, vinieron un poco más avanzadas ya las cintas magnéticas, que también es otro tipo de soporte, se puede llamar, para poder alojar datos. Y esos datos se almacenaban en bandas elásticas.
Entonces, de esa manera también podemos alojar datos en dichas tarjetas. Tendencias. Eh, Adelantándonos más allá de las bases de datos, puedo colocar la inteligencia artificial explicable como una tendencia. Actualmente, todas las empresas utilizan la gran mayoría inteligencias artificiales para administrar distintas ramas de su distintiva empresa. E incluso los usuarios también podemos tener acceso a una inteligencia artificial. Pero tenemos un inconveniente, que la inteligencia artificial es un mecanismo que nos da una respuesta pero no la justifica como tal desde un punto de vista propio o buscando un punto de vista diferente. No hay una comunicación muy humana, por así llamarlo, que nos pueda ayudar a comunicar o a entender por qué nos da una respuesta. Entonces, el mejoramiento de una inteligencia artificial explicable nos sería muy benéfico para futuro. Ahora, los servidores de memoria persistentes. Estos servidores de memoria nos ayudarían muchísimo a reducir, primero que todo, los costos de las arquitecturas de almacenamiento, que son actualmente pues algo difíciles de conseguir y son un poco costosas. Pero entonces, también nos ayudaría también a mejorar, digamos, el rendimiento de nuestro almacenamiento de datos. Nos ayudaría también a reducir, se puede decir, como la complejidad de la arquitectura de datos y de esa manera pues hacer más fácil las cosas, reduciendo también los costos. Ahora procedo a los ejemplos. Muy bien, el primer ejemplo que tengo viene siendo el registro de estudiantes de un colegio. ¿Por qué lo tomé como un ejemplo de una base de datos? Cuando se registra un estudiante tiene que dar ciertos datos personales para hacer su registro. Una vez hecho el registro, los datos se alojan en un sitio aparte que viene siendo nuestra base de datos y cuando son necesarios nuevamente se toman de allí y se muestran en pantalla o en un documento como tal. Lo mismo pasa con los pacientes en consultorios, se registran los datos del paciente en una base de datos, cuando son necesitadas se toman de ahí y se muestran nuevamente. Para las bases de datos de libros, revistas o una biblioteca o librería, se puede decir online, muchas veces buscamos un artículo y lo que hacen es tomar dicho artículo de su base de datos como tal y mostrándolas en pantalla. Asimismo pasa en los estados de cuenta bancarios muchos otros entes que también pueden utilizarlos. Concluyendo, inicialmente digo que las grandes empresas tienen sus bases, todas las grandes empresas, hasta las más pequeñas, utilizan una base de datos. Hasta un usuario, por muy diminuto que sea, puede utilizar una base de datos para alojar su información personal. Lo cual quiero resaltar la gran importancia que las bases de datos tienen actualmente en nuestra generación. Y también, en un futuro, las bases de datos pueden avanzar de manera exponencial al momento de adquirir nuevas tecnologías y aumentar también la facilidad para poder tener acceso a estas mismas, que no sea necesario tener un acceso a internet para tener un acceso a base de datos, digamos, de un ente grande, sino que se pueda adquirir de manera más sencilla o muchas otras maneras que las nuevas tecnologías nos pueden ofrecer, diferentes métodos para poder adquirir o tener acceso a dichas bases de datos. Y esto pues sería todo, así que muchísimas gracias por su atención y feliz día para todos en sus respectivas actividades.